nuestro consolador. Olvidarlo es mantenernos en tristeza. Él es nuestra esperanza. Olvidarlo es abrazar desmayo. Él es nuestra victoria. Olvidarlo es poner nuestro futuro a los pies del enemigo. Del Señor viene el honor. Sin Él, honor para nuestros héroes se desmaya y lo olvidamos. Señor, no vamos a olvidarte. Recordamos que tú eres nuestra fortaleza, nuestro consolador, nuestra esperanza, nuestra victoria. Y tú eres nuestra honra, nuestro honor. Gracias. Perdona a aquellos, Señor, que te han olvidado. Perdona a aquellos que no te conocen. Ellos no saben. Pero nosotros te conocemos y no te hemos olvidado. Y te pedimos, Dios precioso, Padre fiel, de que porque nosotros no te hemos olvidado, que tú continúes rescatando esta nación. Causa que esta nación siga brillando como esa ciudad que brilla en el monte. Un faro una luz de la Escritura, un faro de honor, una luz de honor, de justicia. Y Señor, no tenemos otra manera de hacerlo fuera de ti. La justicia de nosotros es como nada, pero tú, Señor, eres justo y tu justicia, eres justicia y eres bondadoso, amoroso, perdonador. Y nosotros te recordamos, Señor, que las rayas en nuestra bandera están ahí para representar pureza y la sangre de Jesús. Y creemos, Señor, que donde quiera que esta bandera esté volando en esta noche, que es un recuerdo que la sangre clama por misericordia por nosotros. Te damos gracias por esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Eso fue una manera maravillosa de cantar eso. Me preguntaron los ministros de música si querían que cantara el himno nacional o Divina Gracia. Yo hubiese querido recordarme la chica que cantó Gracia Maravillosa. Yo recuerdo que cuando estaba en Irlanda vimos muchas mujeres de pelo rojo y la recordé. Y en ese tiempo mi hija estaba en la Escuela Superior Aubrey y yo regresé a mi familia y mi personal pensó, porque estábamos de camino a Nueva York. ¿Alguien de aquí que estaba el personal en ese equipo que estaba en ese día que se recuerdan? Parecía algo que era irreal, porque no sabían dónde estábamos, pero le damos gracias al Señor. A la hermana Billy Brim que habíamos dejado en Rusia, la llamó, sus contactos en Israel. Y gracias a Dios por el hermano Ronnie Levy. Y dentro de un tiempo breve, a través de Israel, nos ubicaron donde estábamos aterrizando y qué estaba pasando. Los israelíes, muy sabios. ¿Quién estuvo conmigo en este viaje? ¿Solamente tú, Mary Lou? Tú eres la única que queda. Era un pequeño equipo que me estuvo acompañando. Y habíamos ido a Rusia para que la hermana Billy Brim predicara a los rusos de lo que iba a acontecer en Rusia por los últimos días, cómo les gustaría esa asignación. Así que sí, estaba un poco incómoda. Así es que nos pidió el grupo de oración que la acompañásemos. Así es que la cubrimos en oración.
ante el pueblo ruso y hablando de Dios y de Gog y Magog y el libro de Daniel, y es bueno ser un amigo de Israel. Gloria a Dios, aleluya. Así es que Dios fue bueno con nosotros. Fue una semana, un viaje inolvidable. Estoy tratando de encontrar por dónde empezar. Me siento que algo diferente está sucediendo, así es que te damos gracias nuevamente, Señor, te damos gracias nuevamente. Yo creo que en esta noche, Señor, nosotros soltamos nuestra fe, que tenemos oídos para escuchar, nuestro corazón va a entender y en la creencia de que yo voy a hablar tu palabra en esta noche. Y que yo solamente voy a decir lo que escucho al Padre decir y voy a hacer lo que veo al Padre hacer. Señor, haz lo que tú quieres que sea hecho. Declara lo que tú quieres que sea declarado. Ayúdanos a decirlo y hacerlo para que sea agradable a ti y te traiga gloria a ti en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando de poniendo la palabra de Dios en primer lugar en nuestras vidas. Comenzamos toda noche con nuestra misión, porque eso nos recuerda por qué estamos aquí, de lo que se supone que estamos haciendo como iglesia. Así es que el que nos escuche, si nos están mirando en línea en vivo por el internet o quizás aquí, luego en el futuro les invitamos que se unan a nosotros al declararla y que también tengan nuestra declaración de misión, que debe de ser para todos también. Aleluya. Realmente es la declaración de misión del creyente, es la manera en que la miramos. Y como dijimos antes, usted puede ir a una montaña, subirla de cualquier modo, pero cuando lo hacemos de mi punto, me gusta la manera que la veo, me gusta cómo pienso, me gusta pensar de que Dios es grande, me gusta pensar de que me apoya y no está en contra mía, y me gusta pensar de que Él se ha dado a sí mismo completamente para mi beneficio y para mi plan, y que Él no tiene ninguna agenda oculta, y que no es como el diablo disfrazando, pensando que me va a hacer enfermo o pobre o estúpida. Estoy agradecida de que Él está ahí para bendecirme y que todos sus planes para nosotros son para bondad, para nuestro beneficio, para que nosotros prosperemos. Y estar en contra de la prosperidad es estar en contra de Dios, y yo no quiero estar en contra de Dios. Dios tiene mucha gracia, Él es bueno, también Él es justo y Él es justicia. Así es que me gusta la manera en que lo miramos. Así es que vamos a declarar nuestra declaración de misión. Vamos a decirla unidos. Estamos comisionados a tomar un grupo de personas y a discipularlas intensamente en la palabra de Dios, enseñándoles una fe poco común y ayudándoles a estar firmes y victoriosos en vida. En las pasadas tres días estamos hablando de cómo cumplimos esa misión. Me alegra que se den cuenta que hemos estado haciéndolo, pero alguien dígame qué ha cambiado, no lo que ha aprendido en su cabeza, pero alguien que ha cambiado en algo, que ha cambiado algo en esto como resultado de lo que he escuchado, una persona valiente. La palabra cambió como yo me siento acerca del mundo. Aquí ha renovado mi manera de pensar más alto, pensando más alto de mí misma y de Él. Amanda. Eliminó muchos temores. Su esposo perdió su trabajo, pero ellos van a declarar la palabra. La palabra se ve diferente, vista de diferentes ojos y oídos, y la manera que la veo es diferente. ¿Alguien más se siente así?
La palabra le ha dado poder. Usted ve el poder de la palabra. Yo no recuerdo haberlo dicho, quizás lo dije, pero eso es muy bueno. Me alegra que lo hayas recibido porque si usted tiene eso en mente en esta noche al hablar de la palabra dando poder, en esta sección alguien ha recibido algo de la reunión. El pastor George. ¿Alguien? En la sección donde está el pastor George. Amy, I'll let you, what'd you say? Yes, you, Amy. Me gusta lo de los tres testigos en el cielo, son el Padre, la Palabra y el Espíritu. ¿Qué significa que está Jesús ahí? Él está ahí. Ese es Él. Y otra cosa interesante sobre su escritura, si ve al próximo verso, dice, y los tres testigos en la tierra son el agua, la sangre y el Espíritu. El Espíritu Santo es el único que es el testimonio en ambos, el cielo y la tierra. Y Él es aquel que ha traído que la palabra se manifieste en nuestras vidas. Él es la voz, la vida, el que la trae, el que produce la palabra. Usted nunca va a hallar uno sin el otro, no en el mundo de Dios. Usted puede sacar uno y reclamarlo, pero no puede separar porque Jesús dice que Él y la palabra son espíritu. Así es que no le pregunté a esta otra sección. ¿Alguien que recibió algo? La palabra de Dios está viva. Es una personalidad viva, un ser vivo que puede pensar, que puede analizar, que puede inspeccionar y evaluar, puede discernir. Así es que seguimos adelante. Así es que anoche hablamos de su palabra nuevamente y cómo hasta anoche hemos estado hablando de poner la palabra del Señor primero, en primer lugar, y esperamos que por las palabras noches ustedes han ganado una imagen para ustedes mismos de lo que significa para usted de poner la palabra de Dios en primer lugar, no solo lo primero en la mañana. Yo no dije solamente eso, significa que debe de seguirlo haciendo, pero no es lo primero en su lista de cosas que hacer, pero es en primera preeminencia. Lo primero es el paraguas bajo lo cual todo filtra todo lo que vemos, todas las cosas. Es el filtro por lo que miramos la vida, cómo nos vemos a nosotros mismos a través de cómo debemos de ver a otros. No lo hacemos con mucha frecuencia, correcto. La única vez que me parece que escogemos ver a otras personas a través de la palabra es cuando queremos que la palabra haga algo para ellos, sea por sanidad o algo así. Pero ¿y qué con respecto a una persona a través del filtro de la palabra cuando no se portan bien, no son muy buenos, cuando son terribles? ¿Cambiaría cómo pensamos de otras personas o cuando se portan mal con usted, le faltan el respeto? No muchos amén con esto. Si lo vamos a usar, lo tenemos que usar todo el tiempo. Así es que vamos a estar mirando por el filtro de la palabra, vamos a ver a través de cuáles ojos, de los ojos de Jesús, de los ojos de Dios, los ojos de amor. Yo creo que tengo que meditar de esto por un momento. ¿Cómo cambiaría esto en su hogar entonces? ¿Cómo cambiaría las cosas para sus hijos? La Biblia dice que entrenes a tu hijo en el camino que debe de partir para que cuando maduren no se aparten. No estoy hablando de ser un buen cristiano, sino la manera que Dios quiere, el camino que Dios quiere que camine en su llamado, su lugar. Y usted dice, no sé qué es eso, no lo sé. No sé lo que Dios piensa hacer, pero si usted empieza a hablar la palabra de Dios del modo que hablamos anoche,
como el plan de Dios está en este libro de vida y del modo que usted habla la palabra a su hijo o hija y si la habla cuando no importa si es un infante o de mi edad. Yo soy la hija de alguien, usted habla la palabra a su hijo o hija en cualquier edad. Entonces el plan de Dios que está en esta palabra para ellos comienza a desarrollarse. Así es que cuando usted comienza a declarar que ese niño es un discípulo enseñado por el Señor y grande es su paz y compostura, esa palabra se empieza a desarrollar y usted piensa en su mente es que quizás vaya en la iglesia y sea pacífico, sea calmado, pero en esto la palabra de Dios, que es la paz, nada roto, nada que falta. Así es que la palabra de Dios está obrando en su hijo de la persona que esté hablándola. Está la palabra obrando que el plan de Dios se manifieste en la vida de esa persona de este momento en adelante. Cada vez que usted lo dice, está abriendo el camino para ellos, está poniendo los ladrillos, arreglando el camino para la persona. Gloria a Dios. Así es que poniendo la palabra de Dios en primer lugar en nuestras vidas es haciéndola el filtro por el cual vemos las cosas. Esta es otra parte. Al ir a la palabra estamos buscándola, no queriéndole permitir de que se vuelva ese filtro. Significa que tenemos que cambiar. Significa que si cuando usted ve la palabra y le dice algo sobre esa persona que a usted no le gusta, que la persona le faltó el respeto o le robó o lo que fuera que le hizo, y usted ve algo en la palabra y es diferente de lo que de cómo Jesús ve a la persona, entonces, ¿qué tiene que suceder? Si tiene que ser primordial, preeminente, usted tiene que cambiar. Pero esta es la belleza de esto. Usted no tiene que cambiar por sí solo, por sí mismo. Usted no tiene que trabajarlo por sí mismo. Eso es frustrante. Usted se metió en esa situación, así es que Dios no va a dejar que usted mismo trate de salirse. Esta es la belleza de esto. Así es que la palabra que usted ve que va a requerir un cambio en su parte, dentro de esa misma palabra está el poder de ejecutar ese cambio, aleluya. Cuando pone la fe en ella, cuando usted confía y cuando usted coopera con ella, cuando usted confía en ella, usted la agarra, usted hace de esa palabra su palabra y hace las cosas de las que hablamos anoche y vamos a repetirlas en esta noche. Así es cuando esas cosas, esa palabra comienza a orar y empieza a cambiarle. La Escritura dice que lo profundo clama lo profundo. ¿Qué significa la palabra de Dios? Que está usted mirando, usted ha sido nuevo de esa semilla incorruptible de la palabra de Dios. Ahí se forma esa atracción, esa palabra aquí en usted. Obran unidos y empieza a conformarle o a cambiarlo a esa imagen. Por eso es que Santiago dice que seamos hacedores de la palabra. Si usted es un hacedor de la palabra, si usted no lo está haciendo, lo que está haciendo es mirando la imagen y usted olvida la imagen que miró. Pero si usted olvida lo que la palabra dijo que hiciera y no lo hace, usted se aparta, entonces no tiene el poder de confiar de que la palabra haga lo que usted quiere que la palabra haga por usted. Si usted no le deja que le cambie usted, no va a obrar por usted. Si no le deja que obre a través de usted, no va a obrar por usted. Es la misma obra, es la misma acción. Así es que queremos ser sumisos a la palabra y por eso es que nos volvemos como Él. Por eso es que sonamos como Él y hablamos como Él. Por eso es que actuamos como Él y nos volvemos como Él. Y no trabaja para pensar que podamos ser como Él, poniendo las manos sobre los enfermos y se recuperan, y no ser como Él en nuestra vida diaria con los retos que nos enfrentamos. Y no es porque Dios esté aguantando cosas de usted. Es que cuando usted se sale de fuera de su voluntad, su corazón le condena. Y cuando su corazón le condena, no reciba. Y usted no puede cambiar eso.
Y hay personas que piensan de que la gracia nos permite vivir de cualquier modo que querramos y que Dios no lo nota o le interesa, pero el problema con eso es que no es Dios el que le está aguantando, es la convicción de su propio corazón. Y amar el pecado es ser un enemigo de Dios. ¿Usted piensa realmente de que Jesús hubiese hecho los milagros solamente un acto de egoísmo? Una sola vez lo hubiese descalificado para la cruz. No hubiese estado calificado para la cruz si hubiese hecho un solo acto insolente. Así es que le damos gracias a Dios que por gracia, y esa gracia es el poder para hacer, y como dijimos, el poder de ser ¿qué? ¿De ser qué? Los hijos de Dios. Es por su gracia que podemos primeramente caminar sin pecado, pero si pecamos de acuerdo a primera de Juan, nosotros le pedimos que nos perdone si Él es fiel de limpiarnos y perdonarnos. Y por esta gracia podemos seguir adelante. Y la gracia está haciendo mucho más para nosotros de lo que nos damos cuenta. Hay muchas cosas que caminamos en la bendición por la gracia, sin importar lo que hemos hecho, no por lo que hacemos. Pero si está buscando una manera de pecar y salir, usted no puede caminar en fe de ese modo. Y si usted está buscando una manera de caminar en pecado, eso no es caminando con Dios, eso es ser un enemigo de Dios. ¿Usted piensa que Dios va a obrar a través de una persona que está en alianza con el demonio? No, eso no trabaja de ese modo. Así es que estamos agradecidos por su gracia, estamos agradecidos y nos queremos inclinar a esta palabra. Y lo maravilloso es que Él nos ayuda a hacerlo. No hay nada que Él requiera de nosotros por lo cual no haya suficiente gracia y habilidad para hacerlo. Y aunque hagamos las cosas mal, cometemos el mismo error muchas veces si nos alineamos con Él. Esa gracia obra a favor de nosotros y nos mantiene alineados. Es algo maravilloso, asombroso, maravilloso. Gloria a Dios. Muchas personas no les gusta escuchar esto, pero es cierto, la Biblia todavía dice que seas santo como yo soy, sé perfecto como yo soy perfecto, y tú no puedes borrar eso de la Biblia. Así es que estamos agradecidos que Él nos permite, nos ayuda a hacer esto. Así es, ¿cuáles fueron las cosas de las que hablamos? ¿Cómo nos volvemos de ese modo? ¿Cómo vamos a ese lugar donde pensamos y hablamos y actuamos? Y como dijimos anoche, que esas excusas, los peros caen en nuestro favor, que cuando el mundo dice todo está saliendo mal, pero nosotros decimos, pero la palabra dice. ¿Cómo llegamos a ese mundo? Número uno es alimentándonos de la unidad y la solidificación de la palabra de Dios. Si usted va a la palabra de Dios buscando una respuesta, no ve el cambio. ¿Quién habló del temor? ¿Alguien dijo del temor? Si hay una presencia de temor y usted se mantiene en la palabra, entonces, no se va el temor, usted tiene que buscar la fidelidad de Dios para que vea la palabra a través de la fidelidad de Dios. Y si eso no se mueve, entonces usted se tiene que alimentar de quién es Dios. Busquen el diccionario, eso le ayuda. Dios por definición es Dios. Y usted puede buscar que Dios es amor, Dios es fiel, todopoderoso, Dios es verdadero, justicia, Él es justo. Y buscando los atributos de Dios, usted empieza a ver lo que Él dice que es, y en otros lugares lo que Jesús dice que Él es. Usted empieza a alimentarse y medite en quién es Dios y note que Él es uno con su palabra y Él es fiel de lo que Él ha dicho que va a hacer. Y ven estas cosas que le dan temor derretirse y salir de su vida. Y vimos Juan 1. En el principio era el verbo y la palabra, y la palabra o el verbo era Dios y el verbo era con Dios, o el verbo era Dios. Lo segundo, consideramos lo que ha hecho la palabra y lo que puede hacer, algunos lo están haciendo. En Juan 1 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, dicen, todas las cosas fueron hechas por la palabra, así es que la palabra puede crear. En efecto, la palabra puede crear, es la naturaleza de la palabra.
Cuando la naturaleza de algo está metida en eso, usted no puede cambiar esa naturaleza. Usted no puede cambiar su naturaleza pecadora. Solamente la palabra lo puede hacer. Cuando usted nacido de nuevo, usted no tiene una naturaleza pecadora en su vida porque usted es nacido de nuevo y es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y su carne que ha sido enseñada en esa naturaleza pecadora y se inclina fácilmente al mundo pecador, usted la tiene que reentrenar para que se alinee con la naturaleza justa que va con la palabra de Dios y todas las cosas que obran para que sea hecho justicia. Así es que consideramos lo que puede hacer la palabra. Y anoche hablamos que la palabra se volvió carne para Pedro. La palabra se volvió un lugar donde pudo poner su pie. Él caminó en las aguas, la palabra sana, el demonio fue reprendido, la palabra es sabiduría, prosperidad, consejería. El que guarda la palabra de Dios, el amor de Dios está perfeccionado en él. Así es que esa es una escritura fundamental, que nosotros guardamos la palabra al punto que ese amor es desarrollado y perfeccionado en nosotros. Yo he escuchado muchas veces las personas decir, no me gusta decirlo, yo sé que no soy perfecta, pero no sé que no soy perfecto, pero ¿saben cuántas veces la palabra dice que somos perfeccionados de una manera que llegar por lo menos a la vista de Dios? Y eso es lo que cuenta. Es que no me gusta decirlo. Yo reconozco que yo cometo errores y que en mi carne tengo fallas, pero yo no las miro. Yo me recuesto y me reclamo en la perfección en la que fuimos recreados en Cristo Jesús y no hay imperfección en Él. Así es que nos recostamos de esta perfección para corregir las fallas que tenemos hasta este día en que nuestros cuerpos naturales se han glorificado. Y estoy lista. Romanos 10:17, la fe viene por el oír, así es que la palabra de Dios producirá fe que puede cambiar cosas. Segunda de Timoteo 3:16, toda palabra de Dios trae ganancia. Número 3, haz de su palabra tu palabra. Josué 1:8 dice, no permitas que esta palabra parta de tu boca. Eso significa que se supone que la estemos hablando. Recuerdan que lo que le dijo Dios a los hijos de Israel, esta es la meta de ti como nación. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es solamente un Dios. Y tomas estas palabras y las pones aquí como frontales en medio de tus ojos, en tu muñeca, lo pone en tus portales, lo hablas de ellos cuando te sientes, cuando te pares, cuando te despiertes, cuando te duermas, se lo enseñas a tus hijos, la haces aguda para que penetre, para que no te apartes. Haces de esto la pieza central. Las palabras de Dios, dice, tienes que hablar de ellos. Es la única manera que puedes ejecutar la palabra de Dios. No hay otro modo. Hay otras partes de ella, no es lo único, pero sin esto la palabra no está activada en tu vida. Por eso es que es interesante las personas que leen la Biblia mucho y terminan en caída financiera, pero la palabra dice, la Biblia dice, pero ¿y qué tú estás declarando? Tú tienes que decir lo que dice la Biblia y no es hasta que tú lo declares que te haces dueño de eso. Yo pensé, esto fue mi punto favorito de anoche. Yo creo porque me afectó. En el huerto, Eva no hizo esto, ella añadió a la palabra, pero el pecado que nos ha costado todo fue a Adán porque él no dijo nada. Él no dijo nada. ¿Y qué sucedió? En medio de no decir nada, hubo una caída moral, hubo la caída moral más grande de la humanidad. Proverbios 4:24 dice que alejes de tu boca aquellas cosas contrarias de la palabra de Dios. Número 4, sé un hacedor, no uno que escucha solamente engañándote a ti mismo. Es difícil ministrar a las personas que se han engañado a sí mismas.
Es una cosa estar engañado, pero siempre están mirando que no lo son. Si yo les pido que levanten las manos a aquellos que son engañados, nadie va a levantar la mano. Porque si usted levanta la mano de que usted no es engañado, eso es malo. Es malo tener el diablo obrando en contra suya. Pero quién puede ser parte de ese equipo, del equipo del diablo, y engañarse a sí mismo? La única manera de no engañarse a sí mismo es siendo hacedores de la palabra. Así es que, pero ver y sin declarar las cosas es una semilla sin agua. De decir las cosas es como si hubiese una flor sin raíz. Pero cuando uno declara la palabra, produce al 30, 60, 100 por uno. Y número 5 es que se enamore de la palabra. Si usted no sabe cómo enamorarse de la palabra, permite que la palabra se acerque a usted. El amor de Dios está en su corazón. Usted puede cambiar esa frase como quiere. El amor de Dios. ¿Cuánto amor tiene para Dios? Eso está en su corazón. El amor de Dios para otros. El tipo de amor que es de Dios, eso está en su corazón. Él lo puso en su corazón por el Espíritu Santo. Así es que si usted lee el Salmo 119 y ora en lengua, lo lee y lo declara con David, y ora en lengua, lo declara en voz alta el salmista, esa palabra va a comenzar el amor de Dios y se va a formar en su corazón y le va a ayudar. Y aquí estamos en la parte 4. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así es que todas las cosas fueron creadas a través y por la palabra. Dios dijo y así fue hecho. Como mencionamos anoche, primera de Juan 5:8, Dios el Padre, Dios la palabra y Dios el Espíritu. Dios se miró a sí mismo y escogió lo que Él quería de sí mismo y por la palabra lo trajo, lo expresó, aquella cosa, no solamente el pensamiento. Él no expresó una descripción de la cosa. Él expresó aquella cosa y al Él hablar esta cosa, que fue lo mismo, lo primero que Él dijo fue la luz. Pero no solamente fue una cosa, como si fuera algo separado de Él. Era la luz que estaba dentro de Él, que es de Él, porque Él es luz, Él es el Padre de las luces. Así es que Él se miró a sí mismo y Él expresó aquello que Él se vio a sí mismo, y la palabra dentro de Él se envolvió en la luz, y al Él hablarla, la revelación de esa palabra se manifestó. Y en esas palabras, esto es maravilloso, en esa palabra, luz, sea hecha. En esa palabra que Él habló, estaba el plan completo para la luz, desde el fin al principio. Miremos Isaías 46. Entiendan esto. Es bueno entender esto. No tiene que entenderlo todo, ¿ok? Todo lo que tiene que hacer es creerlo. Esta es fe. Pero podemos ver en esto, no tiene que entender cómo esto trabaja. Yo no entiendo cómo trabaja todo esto. ¿Quién puede decir que entiende todo sobre Dios y cómo trabaja? Pero usted, lo que usted mire en esto, lo que marque su pensamiento en estos 4 días, lo que sea que se ha dicho suficientemente, que ha impresionado su manera de pensar y la manera en que piensa de las cosas, la manera en que piensa de la palabra, lo que sea, entonces se ha vuelto parte de usted y usted puede poner fe en esto.
Y estamos viendo lo más importante que estamos aprendiendo de esto es que la naturaleza y el carácter de Dios. Esto es lo que edifica nuestro filtro. Por esto es un valor fundamental de poner la palabra primero y como autoridad final en nuestras vidas. Así es que en Isaías capítulo 46, verso 10, empezando por el 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Eso era lo que estaba hablando al principio. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Yo soy Dios y no hay nadie como yo. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no ha sido hecho. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Verso 11, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Y en mi versión amplificada pone en paréntesis Cyrus, que es en el principio, o Ciro, perdón, que estaba en el principio del capítulo 45. Esto fue mucho tiempo antes de que se manifestara Ciro. Él dice, esta es la manera en que soy. Esta es la manera en que Dios es. Es algo que solamente Dios puede hacer. Esta es su deidad, esta es su naturaleza, su carácter, su habilidad, que Él declara el fin desde el principio. Así es que cuando Él dice, luz, sea la luz, todo su plan para la luz está eterno, eterno. Se empieza a desarrollar, se empieza a desenrollar. Así es que cuando Dios le dijo a Adán, en la creación Él le dijo, nosotros hicimos al hombre a nuestra semejanza. No dijo hicimos a Adán en nuestra imagen, dijimos, hicimos al hombre en nuestra imagen. Ten dominio. En esas palabras, y en adelante dice, los bendijo, multiplícate, ten dominio sobre los peces del mar y sobre lo que está en la tierra, multiplícate, rellena. Recuerdo cuando yo lo leía cuando era niña pensando, ¿cómo puede suplir la tierra si él lo acaba de decir? Lo acaba de crear la tierra. Cuando él dice eso, ten dominio, sé fructífero, multiplícate. Esto es algo. Toda persona y el plan para cada persona estaba en esas palabras, porque todos salimos de Adán, salimos todos de él, estábamos todos en él. Y el plan para cada uno de nosotros entró en él. Así es que cuando Adán se salió del camino, cuando él falló, él se llevó el plan de Dios para todo el mundo en su caída. Cuando él se salió del camino, cambió el plan de Dios que estaba en Adán. Así es que ese plan y esa palabra se encendió y así como la luz fue hecha, todavía la luz sigue. Están tratando de encontrarla y no pueden alcanzarla. Eso no va a suceder. Dios tuvo un principio bien grandote. En efecto, están tratando de figurarse cosas. Ellos no saben ni hace cuánto tiempo. Están adivinando, haciéndonos pensar que saben de lo que están hablando, pero no. Los científicos. Del mismo tiempo que los universos que continúan,
Lo from que that fuera point que forward. era necesario By the desde end ese of punto en chapter 1. adelante hasta el final Whatever del was needed capítulo from 1, that lo que point sea forward hubiese sido to necesario create desde ese punto en anything. adelante para crear todo lo It's all out there. necesario, todo está ahí. Foundation for it was El all fundamento para todo for estaba every ahí. star, Para toda estrella, for every planet, para todo for planeta, every universe, para for todo universo, every orbit, para toda for órbita, everything. para todo. Está It's todo working. hecho. And the plan for every accumulation of Y está parts obrando and y para toda particles and acumulación y pieces, and the partículas way y they'll pedazos come y la together, manera en que se unen, explode and create more. explotan y crean más. Know what all goes on out there. Todas las cosas que están All of pasando it. allá afuera, no sé, pero todo eso But now he didn't say sigue it and poof it expandiéndose. all was. Pero él no lo He dijo said así, it todo salió and de it all momento a began. puff. Él lo He already declaró en todo declared. comenzó, pero ya había declarado. He already knew. Él sabía He'd already ya. looked down through Él the ya había millions and visto billions a través de all los the way millones y past de time and de into millones eternity. a través del tiempo y de la eternidad. It's all there. Está ahí. And that's what he did when he spoke in Adam. Have dominion. Y eso fue lo que hizo cuando creó a Adán. Le Man. dijo, ten dominio, Not one word. hombre. We all were in Una sola there. palabra. Estábamos incluidos en esa palabra. not Y just aún, all of us, but no solamente todos each one of us. nosotros, cada uno de nosotros. Each one of us. Cada uno de And nosotros. his plan for you. Y su plan por usted And the crossing over of our y lives el and our cruce de paths. nuestras vidas y de nuestros And not only caminos. that, but No solamente the eso, paths that we, los the wrong paths caminos that we took, erróneos the que way to get hemos us tomado back es la to his manera plan. de enderezarnos en su plan. Aleluya. He's never stumped. Él nunca ha parado de He hacerlo. already has every Él conceivable tiene, and beyond conceivable option tiene necessary. toda opción Every moment. concebible y necesaria en todo momento. Él tiene un plan. Mess up every Usted moment, puede mess up errar every en moment, cada and fix the momento next moment. He has y a Él lo plan puede for arreglar en every el próximo. Él moment of your life. tiene un plan para cada momento de And su every moment vida of your y life cada is- momento de su is vida saturated in está dominion saturado and en authority, dominio y autoridad, blessing, bendición, prosperity, increase. prosperidad, Be fruitful, aumento. Sé multiply. fructífero, multiplícate. Aleluya. Be a blessing. Sé una bendición. Be like me. Sé como yo, dice el Señor. What all do you suppose he put ¿Qué in otras cosas us usted piensa to que Él ha puesto en further develop nosotros and para create? declarar, para desarrollar la creación más adelante? So God made us Así es in que his Dios nos image, hizo meaning a that su we are imagen, supposed to significando que se function supone and que operate funcionemos the y same way operemos del he mismo functions and modo que Él operates. funciona y opera. We are to be in Se whatever supone que domain he gives seamos en el us dominio que nos haya responsibility dado, for, la responsabilidad que nos as haya he dado, is como over Él all es sobre things. todas las cosas. This really is the Esto dividing es line la línea between divisora him and us, entre Él y in that nosotros, he said we are en gods, que and Él we'll dice get all bent nosotros out of somos shape, Dios y las but personas se molestan, not por that we eso think we're him, no es que nosotros creemos que somos because, Dios, Jesus is porque Lord Jesús over es all. Señor sobre todas las But cosas. he's told me to be Pero Él master me over the dijo que part he gave fuera, me to be. que me amaestrara la parte que Él me ha And the other asignado. difference is he Y la didn't otra give me to be diferencia es que master Él no over me other hizo people, amaestrar a otras personas. but he can be, 'cause he Pero Él is lo puede ser always porque Él está master and siempre, Lord Él es siempre by love. maestro y Señor por amor. So God made us in his Así image. es que He Dios gave nos us hizo a su dominion, imagen, and he nos dio expects us to dominio y operate espera in que the nosotros kingdom operemos system en el even as sistema he del does. reino como Él lo hace. His kingdom Su is reino es righteousness, justicia, peace, and paz joy y in the Holy gozo en el Ghost, Romans Espíritu 14. Santo, Romanos His 14. kingdom Su is reino righteousness, es justicia, peace, paz and y joy gozo in the en Holy el Ghost. Espíritu Santo. So to try to obtain Así es que righteousness, para peace, and joy tratar de obtener outside justicia, paz y of gozo that, fuera divine cooperation de esa with the Holy cooperación Spirit divina is con el Espíritu impossible. Santo es You're imposible. gonna have to walk with Usted va a him. tener que caminar con Él. It's a kingdom where Es un love reino reigns, donde el amor reina, but it operates pero by faith. opera por fe. Let's look
at Hebrews chapter 11. Veamos Hebreos capítulo 11. You can't talk about the word No very pueden long hablar de la without palabra crossing mucho paths tiempo sin with the subject of cruzarse faith. con el tema de la fe. And the wonderful thing, I think this Y is lo very maravilloso, interesting, esto that es whatever you interesante, study lo about que the sea que Bible, usted when estudia you de la study Biblia, it, cuando usted on lo the one hand, estudia, it seems like por it's un the lado only thing parece that the que es Bible lo is único about. que de lo Until que you se start trata la studying Biblia, something hasta que else, and usted then you find empieza a out estudiar that's the otra only thing cosa the Bible is y about. determina, bueno, de esto se trata la Biblia, de esto otro. No. You go, No, oh, everything in the Bible is todo about en la that. Well, you're Biblia es right. sobre eso, Until you sí, look at something hasta else. que usted And mira then otro everything's tema. about, because it's all ¿Por one, qué? it's all Porque God. es todo And uno, what es we're seeing is the Dios, y lo que multiple vemos layers, son if you las will. Dimensions, I think's a ramas, better las word. Multiple dimensiones, dimensions of las God. dimensiones de Wow. Dios. So Hebrews 11, Hebreos Faith 11:1 es pues la is fe, the assurance la of things certeza hoped de lo for. que se espera, It's the es conviction la of convicción things de not lo que seen. no I se like the ve. King James in Me that one. gusta en otra Faith is versión the que dice substance que la of fe es la things hoped sustancia for, the de lo que se evidence of espera, la things evidencia not de lo seen. que no se ve. Faith is the force La by fe which es la spiritual fuerza por la things cual las cosas become espirituales se natural convierten things. en cosas naturales. So in other words, when Peter said to En otras Jesus, "If it's palabras, you, cuando Lord, bid Pedro me le dijo a come." Jesús, And si Jesus eres said, tú, "Come." llámame. Y Jesús le But it dijo, wasn't ven. until Pero no fue Peter sino hasta cuando exercised Pedro faith ejerció in su that fe word en esa that the palabra water que was las walkable. aguas se volvieron We know subieron that para because if caminar. Peter had not Nos dimos cuenta exercised faith in porque that, let's just say si he was Pedro no afraid, didn't hubiese want to do it, and the ejercido wind blew, and all of la a sudden he fe, fell over into the water. Would he have been si walking él on the water? hubiese salido del barco, hubiese So the caminado en las water didn't aguas, become así es que solid la for him to agua, stand el on agua no se until there volvió was sólida faith hasta in que the hubo word that fe was en la released. palabra que fue enviada. So faith is the Así es que la force fe by es which la these fuerza spiritual por lo things cual las become cosas natural espirituales things. se vuelven It's naturales. the transfer force. Es la fuerza de It's the power by transferencia. which Es el things in the poder por el spirit cual realm las cosas become en el the ámbito things that we need espiritual in se the vuelven natural. las It cosas was que the necesitamos en force en lo that natural. connected the Es la spirit and fuerza the que natural. conecta el espíritu y lo natural. So what then created the worlds? Entonces, The ¿qué word creó of los God mundos? ¿La palabra or de faith? Dios o la No, let's fe? keep reading. Continuamos Verse 2. leyendo. By faith, men of old had Por- divine testimony por borne la to them fe and entendemos- obtained a good report. a ver, Number 3. By faith we Por la fe understand that the entendemos worlds were framed, haber sido equipped constituido el for their universo por intended la purpose palabra by de the word of Dios, God, de modo de so lo that que what we se see was ve not made fue out of hecho things por which are de lo que no visible. se ve. Y disculpen, ella había leído el verso So 2 by antes. faith Así we es que understand por the fe worlds were framed entendemos que los mundos fueron by the word of creados God. por la palabra de So, Dios. okay, which one is it? Así es que entonces, By ¿cuál faith? es? ¿Por fe Or by the word? o por la palabra? Exactly right. How is that Exactamente. possible? ¿Cómo es Romans posible? 10:17. Romanos Faith 10:17, la fe comes, viene or o faith is developed, la fe se or desarrolla comes o to la fe attention, viene a la atención or is o la fe está available disponible by hearing por the el word of oír God. la palabra de Dios. So Así faith es que la fe is in es- the word of God. It's a está en la product palabra of de the Dios, word es of un God. producto de It la is palabra de inherent Dios, in the es word of God. inherente en la palabra de Dios. The word that God La speaks, palabra que Dios habla, the word that God la speaks, palabra que the Dios habla, quality and la the nature calidad of y la it, when naturaleza de spoken, sí, has faith in it. cuando hablada tiene fe en The sí. written word of La God palabra has escrita faith de in Dios it tiene fe en because sí it was first porque spoken. primeramente fue But hablada. that faith doesn't Pero do esa you fe any no good le hace until you bien take hasta it que up, usted la believe it, toma, and la speak it confía y yourself. la declara usted mismo. God's will is that all La men be voluntad de saved. Dios es que todos But los are all hombres men sean saved? salvos. Pero ¿están todos los But hombres isn't salvos? there No faith es que enough hay just in those words that it's suficientemente God's will fe for you to be de saved? que Isn't there faith se enough in dice, that to no hay save every suficientemente fe person? declarar a toda Yes. persona But que is es la every man voluntad de saved? Dios, No, que because sean they salvos, don't pero están take todos the salvos. No, faith porque out of ellos no those toman words, esa make fe it de their esas own, and palabras say y it las themselves. hacen para ellos y la declaran por sí mismos. So when God spoke, Así es que cuando faith was Dios habló, released. la fe fue enviada. Faith La in fe light be en is sea la still luz está aún manifesting the light manifestando that la was luz revealed que in fue those revelada en words. esas palabras. God spoke it.
Dios lo habló. Él nunca dejó de creer en eso. Él nunca ha dejado, ha cesado de creer que la luz se manifieste. Nunca lo ha dudado, nunca la ha cuestionado, nunca se ha preguntado, nunca se ha fijado a ver si está funcionando. Así es que mientras su fe está conectada a esas palabras, entonces la fe va a continuar a producir la obra. Así es que él nunca renuncia a creer lo que él dice, y eso es lo que nos pide que hagamos. No deje de creer lo que él dice y no deje de declarar lo que yo digo. Toda la creación en el ámbito espiritual y en el ámbito natural están bajo el sistema del reino de palabras. El plan era para que todo el mundo natural esté mantenido por el hombre hablando lo que Dios ha dicho. Así es que el mundo natural se suponía que se mantuviese en orden perfecto, en orden divino. El huerto del Edén se suponía que se desplazara y tomara este planeta y los demás planetas como por el poder espiritual que está en la palabra de Dios. Al Adán declarar lo que Dios había dicho, lo que fuera que le escuchara al Padre, él entendió cómo Dios estaba hablando, y sabemos que ese es el caso porque Dios creó los animales, los creó por categorías y se los mostró a Adán y le dijo a Adán, ahora vamos a ver cómo los vas a llamar. Tú los llevas al próximo nivel. Tú eres el que los distribuyes. Haz algo con esta cosa bien grande, con la cosa que tienen en el rabo. Tú decides lo que es. En Efesios 5:1 dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Yo pensé esta escritura, déjeme ver si la puedo hallar. Háblense entre ustedes en lo que busco esta escritura. Primera de Tesalonicenses 1:4. Hermanos amados de Dios, reconocemos y sabemos que Él le ha seleccionado, porque nuestra predicación de la palabra no solamente vino en palabras, sino en poder y con gran convicción y certeza absoluta de nuestra parte. ¿Saben qué tipo de hombres nos promovemos ante ustedes? Y ustedes estuvieron firmes de ser imitadores de nosotros y a través de nosotros del Señor mismo, porque recibieron el mensaje a pesar de persecuciones y gozo en el Espíritu Santo. Se convirtieron en un patrón para los otros creyentes que confían en Cristo en Macedonia y en Grecia. Así es que imitador, la palabra ahí es una impresión diciendo, ustedes se volvieron imitadores de nosotros. Todo esto el núcleo de todo esto es la palabra que predicamos. Y esa palabra se volvió en poder por el modo en que ustedes nos trataron. Nosotros sabemos que los ha escogido. Sabemos que los va a usar porque la palabra nos vino a nosotros en poder. La palabra que hablamos no solamente fue la palabra que hablamos, había poder manifestado por el modo en que nos recibieron. Dice, pero ustedes se posaron como imitadores. Esta imitación en el griego, esa palabra en griego, es como una impresión, cuando uno pone la impresión de la mano, pero también refleja algo que sucedió con, yo creo, como de los patos o esos animales que ellos cuando nacen no saben lo que son. Ellos tienen que aprender por imitación. Así es que toma uno de esos animales y se lo quita a la madre. Ellos no van a saber quiénes son. ¿Son patos o qué? O gansos. ¿Cuál de los dos? Se parecen mucho, pero de todas maneras. Ellos no saben cómo deben de ser. Ellos tienen que mirar y copiar e imitar. Hay un nombre para eso. Crear una impresión. Yo pensé que era eso, pero que pensé que era muy simple. Así es que por imitación, sino copiando lo que otros están haciendo cosas, le dijo, hagan las cosas de la manera que nos ven a nosotros hacerlos.
Ok. Oh, my word, and we can't come back tomorrow night and finish. Oh, you come back. I'm Quisiera hablar más, pero aún le falta mucho que quiere little side journey compartir. here. Ok, va a compartir This algo. really can make the difference in a Esto church puede ser la whether it's diferencia en la successful as a iglesia, si la body. iglesia va a ser exitosa como Now, cuerpo let's o just no. understand that Gibbons need to be that Entendamos the que pastors and the leaders los are living pastores lives before God the way they should, están and being viviendo faithful vidas to do what ante God Dios, wants de them to ser do. fieles, Okay, de hacer de lo que Dios quiere que make hagan. that a given. Vamos a Okay? hacer eso claro. But Paul said there's Pablo so many dice que verses on habían this. It's tantos stunning. versos sobre It's esto, es stunning how many interesante. verses there are where ¿Cuántos he makes versos hay que reference to hace the people that referencia a were las under his personas que care. estaban bajo su He's cuidado? specific about that. Estamos, And he makes fue reference to específico those that he de had gone esto. to, the churches that Y he had él habla en established and was específico de apostle las over personas them. que iban a He las said, iglesias do que ha things in establecido the manner diciendo, that I do them. haz las cosas en la Do manera que things yo the las way hago. that I do them. Haz las cosas de la manera Now, que in yo some of las those hago. cases, he doesn't even Algunas de say what esas that cosas manner él no is. dice Why? a Because qué se manners refería. change. ¿Por Way qué? of Porque doing las things maneras change. cambian, las maneras de hacer las cosas And cambian. so, when a Así es church que or a cuando body una of iglesia, believers un or cuerpo any de group, creyentes o a cualquier family cuerpo, unit, una familia, when you are following cuando in that ustedes manner, están siguiendo en esa we manera, follow my dad that way. nosotros And I've heard people say to my dad, Brother Copeland, please seguimos a don't mi make a papá de mistake. ese I'll make modo, it le before you have a decimos, chance to tell me it's wrong. papá, no cometas un error. Please Y don't le dijo, make no, any yo lo mistake. hago para que tú no veas que esto es errado. Así es que nunca Unresponsible. no respondemos de hacer las cosas correctas de Dios, pero lo que estoy tratando de decir es que ese camino de pensar, esa manera de pensar en una solamente, en un mismo corazón, una misma expresión, así es como lo hacemos, así como somos. Hay otras personas que lo pueden hacer así, no los critiquen, pero esta es la manera en que hacemos las cosas, esta es la manera en que lo vemos, esta es la manera en que Dios nos ha llamado a hacerlos, y a través de eso hemos hallado victoria. Hemos hallado victoria cuando es difícil. Personas que dicen cosas como decir, nunca me fue difícil esto. Ellos no saben de nosotros. Ellos no saben de nosotros. Ellos no nos conocen. No saben mucho. No saben dónde hemos estado al frente de la muerte. Ellos no saben cómo hemos estado de mirar sobre la tumba o un hospital, en una sala de espera de un hospital. Ellos no saben cuántas veces. Y no importa que lo sepan, todo lo que digo es que gloria sea a Dios. Lo que Dios nos ha enseñado a hacer y la manera en que lo hacemos, no importa, nosotros vamos a salir en el tope victoriosos. Y si usted piensa que si usted está queriendo tragar lo que nosotros lo hemos hecho, porque nosotros aprendemos y caminamos, nosotros caminamos la perfección, sí hemos cometido errores, pero ustedes entienden, es el camino que que es para nosotros. Ese es el camino nuestro. Ok, eso era lo que iba a decir como algo para un lado. Así es que no solamente que Adán desobedeció la voz de Dios por desobediencia, pero por su pecado el hombre perdió la visión y el hecho de que todas las cosas son regidas por la palabra. Dios nos recuerda eso a través de las Escrituras. Hablamos de Deuteronomio 30:19. Pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero escoge la vida. ¿Cómo lo haces? Proverbios 18:21. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Tú tienes el derecho de escoger tus palabras y por tus palabras escoges vida o muerte. No estés escogiendo ambos. No puedes decir la palabra de Dios y palabras de vida cuando estás pensando y dejar que su boca diga otras cosas opuestas. Porque las palabras que sean de que vienen de ese ámbito carnal, lo que sea que usted escoja, tiene mucho empuje esas palabras carnales porque ese es el camino del mundo y su carne va a estar inclinada de ir ese modo fácilmente porque usted ha crecido bajo la influencia de esto.
Papá dice, no tenemos que de escoger que si vivimos o no por las palabras, pero podemos escoger bajo cuáles palabras podemos vivir. Jesús habló solamente las palabras de Dios. Juan 8:26. Veamos rápidamente la epístola de Juan, verso 8. Voy un poco rápido. John 8:26. Juan I have so 8, much to say, 26. he says, but he who Él dice, muchas sends cosas me tengo que is decir y true. juzgar de vosotros, pero el que me envió es only the verdadero y things yo I lo have heard que from him. he oído Let me de go él, back esto now and habla al read the top of mundo. that verse. I have so much to say about Tengo you, muchas to cosas que judge and decir y condemn. juzgar de But, vosotros, what's he pero saying? But I'm not gonna say what I could no voy a say. decir lo que See, yo what's he quiero doing? decir. ¿Qué He's está looking haciendo? Le through está the mirando a filter través of the del only filtro words that de God las spoke únicas to him to palabras que say. Dios le He dijo que said, dijera. so I Él dice, only así tell es que the things solamente I've heard digo from lo him. que oigo de él. So in other words, he doesn't En say otras everything palabras, he él no sees. dice todo lo que ve. Aren't you glad he's not saying ¿Están about you contentos everything he que sees no about dice you? todo lo que ve de usted? Boy, wouldn't we be doomed if Jesus ever looked down and said, well, Estaríamos that was stupid. enterrados si Jesús mira decía, bueno, fue necio lo que It'd be acabas de over hacer. forever. Estuviésemos terminados. Hubiésemos But verse terminados. 28, El verso so Jesus 28 les added, dijo, when you pues lifted up the Jesús, Son of cuando Man, hayas, you'll know cuando that hayas I am levantado al he, Hijo del Hombre, that entonces I do conocerás nothing que yo of voy, myself, que yo but I soy, que say nada what my hago por Father mí has mismo, taught me, or I sino que say what my según Father me has enseñó said. el Padre, así hablo. Now Jesus said in John Jesús dijo 8:31, en would you Juan skip on down a little bit? So Jesus 8:31, said to those who believed in dijo him, entonces Jesús a los judíos if que you habían abide in creído my en él, si word vosotros and live in permaneceréis en accordance mi with me, palabra, you are seréis truly my verdaderamente mis disciples. discípulos. So if our Así mission es que statement si is to nuestra take a group of declaración de people and misión es tomar disciple un grupo de them, personas y that means we should be discipularlos, turning out disciples. significa que nosotros produzcamos And discípulos. disciples Y los always, a discípulos real disciple, siempre, un discípulo real, always siempre begets disciples. va a procrear discípulos. Always. Siempre. If you are truly a Si follower of verdaderamente Jesus, usted es un seguidor de then Jesús, somebody's gonna entonces notice that and be alguien se va a affected dar by it. cuenta y va a ser afectado por ello. John 5:19, Jesus Juan said, I only do 5:19 what I Jesús dice, see solamente my hago Father lo do. que puedo So it's the ver a mi same Padre source, hacer. the Así es Word of que es God. la misma He fuente, saw, la he could palabra de see Dios. the Él Father. podía He ver could al see what he Padre, él thinks. podía He ver sees lo what he que does. He el Padre sees, so pensaba, he lo can que see hacía. Él how podía God ver cómo responds Dios and reacts respondía in y cómo situations. reaccionaba a And through situaciones. the discernment Y a of the través del Spirit, discernimiento thankfully del we have the Holy Espíritu, que Spirit, gracias a Dios through the tenemos el discernment Espíritu of the Santo, a través Spirit, del then discernimiento del Espíritu, we entonces nosotros can perceive podemos how percibir God cómo responds Dios in responde en situations and what that might situaciones mean to y me qué in my significa esto situation. para mí en mi Hey, situación. Pharaoh's not after me, Faraón but no está maybe tras mí, somebody pero else is. quizás alguien How did más. God ¿Cómo respond? Dios responde? What is God faithful? So his word ¿Qué es is lo que Dios how es fiel de hacer? then Así es we que can do en the su same, the palabra greater dice works. es que Jesus podamos said, "My hacer sus words grandes abide in you, obras. then you'll Jesús be dijo, my si mi disciple." palabra If habita en ti, someone, tú he said, serás mi truly, discípulo. if you're Dice truly a verdaderamente, disciple, si eres then un you look verdadero just discípulo, like entonces tú the te master. vas a ver como el If you're truly maestro. a disciple, Si you look verdaderamente like the ser un master. discípulo, Now let's te look ves at como el Isaiah maestro. 55. Miremos Isaías 55. Verse 7. Verso Let 7. the wicked Deje forsake limpio his way. su So, camino. take note who he's talking Así to. es que miren a quién le So hablaba. even though you're not the Aunque wicked, usted no you es have thoughts impío, that si are usted tiene contrary to God's pensamientos que thought, son then it's a wicked contrarios a thought. los pensamientos de Dios, And son not only a impíos esos thought, not just a pensamientos, sino thought that solamente un crosses your mind like pensamiento an que ugly cruza su thought mente of como some algo sort that's out of feo, line with God's que está will. fuera de línea con And el it could be, Señor, it could be a y hateful puede thought, but it ser also algo could be a thought odioso, of pero lack. también puede ser Okay, un that's a wicked pensamiento thought. Because que le falta he algo, de said escasez. Eso es un he bore the pensamiento curse impío, for us, and porque the dice el que curse llevó is la lack. maldición para nosotros, y parte de So la any maldición thought es de then, escasez. Así es or que any way todo of thinking, toda manera de you can pensar. have wrong way of looking Usted at puede things. tener una manera, mirar There are las whole cosas de una people, manera Christian people, errónea. that Hay have muchas wrong ways personas of looking at cristianas que things. ven las cosas Wrong de una ways of manera looking at the errónea, Bible, wrong de ways of mirar looking la at politics, Biblia, de wrong ver a ways la of looking política, de at taking mirar care of the poor. a A lot of ayudar people, al Jesus pobre. said Muchas that, yeah, you personas, take care of Jesús the dijo, poor, sí, but he ustedes didn't say ayudan go al steal it from some pobre, other guy to pero do it. ustedes van y lo roban de otro para And hacerlo. he didn't say you need Y to él no make the dijo, other guy ustedes take tienen care of the que poor. hacer que aquel entonces se encargue del pobre. So you see what I'm saying? How ¿Ve that que gets estoy all twisted diciendo cómo around? todo So you can cambia? have wrong ways
Así es que puede tener maneras erróneas de mirar las cosas. En el verso 17 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Estamos hablando de caminos, de pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio de perdonar. Vemos el verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y las personas quieren pararse ahí y no decir, ¿saben qué? Y si usted se detiene ahí, es una excusa para usted hacer y pensar lo que usted guste. Y al punto que usted no tiene ninguna, uno le da cuenta a Dios por eso, pero no es ahí donde termina. Verso 9. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis caminos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino sin producir nada, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Así es que esto se alinea con Marcos 4, donde dice el sembrador siembra la semilla. Dice, yo proveo semilla, yo proveo la palabra. Aquí está mi pensamiento, aquí está mi manera de pensar. Y no solamente te estoy diciendo lo que es, te voy a dar muchos ejemplos, te voy a dar muchas situaciones. Te voy a dar suficientes situaciones para que cubra todas las cosas que tú puedas enfrentar, alguien que puedas pensar que puedas enfrentar. Esta es la respuesta. Te voy a decir cómo salir de esto. Así es que Él nos da su palabra por la cual podemos funcionar en el reino. Sus palabras se volverán lo que son destinadas a ser. Eso es algo maravilloso, piénselo. Así es que la escritura que salte de la página, y tenemos muchas. Por ejemplo, esta es una poco común. Aubrey estaba en la escuela superior tomando una clase de teoría musical y estaba teniendo dificultad con eso. No sabía por qué, pero tuvo mucha dificultad. Había elementos matemáticos en ella y ella estaba estancada. Así es que ella se puso insegura y pensó que no la iba a pasar, que iba a fracasar. Así es que ella estaba preparándose por un examen en la mañana antes de ir a la escuela. Estábamos sentados en la mesa y yo me daba cuenta de lo que estaba pensando. Así es que yo le dije, Aubrey, el Señor no te ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor. En inglés la palabra es sound, que significa sonido, que significa que Dios le ha dado la manera de entender un sonido. Y el Señor le ha dado la manera de entender todo tipo de sonido. Así es que esa palabra tomó vida, se volvió vida para ella. Eso es lo otro que yo no había pensado hasta hoy. Cuando Dios dijo eso, a través de Pablo, a Timoteo, cuando se lo dijo, todo su propósito para esas palabras, en el lenguaje en cual fueran traducidos, podía ser en el griego, hebreo, en suajili, puede decir otra cosa, pero en esas palabras en inglés, la palabra de dominio propio, le habló algo a ella que rompió esa limitación que tenía con respecto a la teoría, y yo creo que después de eso no tuvo más batalla con esa clase. Se graduó con un grado musical. Yo no creo que lo pueda hacer a menos que no entienda algo sobre la música. No en la Universidad de Oral Roberts. Así es que gloria a Dios, se dan cuenta cómo esa palabra le puede hablar. Cuando Dios le habló, Él sabía dónde poner esta palabra, lo que le habló está en este momento, en este instante, para la respuesta que necesitara. ¿Cuántas veces usted supone que esas respuestas están ahí y usted falla de hallarlas? Por el otro lado, usted dice, pastor, eso es un libro bien grande y yo necesito algo como para ayer.
Pues can give you Dios habita yesterday's la word today. eternidad y Él le puede dar Amen. la palabra de Update it ayer for hoy, today. se la puede dar But al he día has sent hoy, the Spirit pero of Él ha God, it says, enviado el to Espíritu guide de you Dios into para the truth. guiarle, dice la palabra, a toda verdad. Just say it, pray in tongues a little bit. Así es que ora en And not lenguas only por that, un whatever poquito, no word, solamente whatever eso, word comes to you, la it's not palabra just que the le one word. salga no es solamente Man, una palabra, he's got it in every word, Él la any tiene en word otra palabra en that you cualquier will follow modo him que usted to pueda will do what you seguirla, need it to do. que va a hacer lo que usted necesite hacer. Jeremías 1:12 dice, yo soy activo y alerta, vigilando de mi palabra para que se manifieste. En el Salmo 103, los ángeles están pendientes a escuchar la voz. Segunda de Corintios 4:13, Pablo dice, citando a David en el Salmo 116:10, yo creo y por eso yo he hablado. Creyendo hasta que usted lo hable, no está obrando para usted. La palabra de Dios es lo principal de nuestro tiempo de oración. Juan 15:17, pide lo que necesites. Si mi palabra está en ti y mi voluntad está en ti, pide lo que está en tu voluntad y tendrá la respuesta. Toda la oración se basa en la comunión con el Padre. En Hebreos se nos dice, si lo estudia, no voy a buscar todo eso, porque dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted va en Génesis, dice que usted no puede caminar con Dios si no tiene fe. Ya hemos descubierto dónde viene la fe, de la palabra. Así es que nuestra facilidad magnífica e inteligente de razonar, nos damos cuenta que no podemos caminar con Dios sin la palabra y sin fe. Fe viene por el oír de la palabra. Le voy a dar un minutito para que ustedes atrapen esto, respondan. Primero de Juan 5, 4 y 15 dice, si le pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que nos ha escuchado. Sabemos que si nos ha escuchado, tenemos las peticiones que le pedimos. Pero es pidiendo de acuerdo a su voluntad. ¿Dónde está su voluntad? ¿Cómo hallamos su voluntad? En la palabra. Su voluntad viene a nosotros por una manifestación, el liderazgo del Espíritu Santo, y esto es afilado por la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted piensa que es guiado por el Espíritu y quizás es guiado por su propia voluntad o algo que quiere hacer o algo que alguien le sugirió o por un espíritu engañoso que le está tratando de desviar. Así es que tenemos que guiarnos por las palabras. En Santiago dice, usted no tiene porque no pide, y usted pide y no recibe porque pide a medias. ¿Cómo es que uno recibe la palabra? Es parte de la manera en que usted recibe. Marcos 11:22 dice que tengamos la fe de Dios, la fe del tipo de Dios, que el que le diga a la montaña, sea removida y échate al mar sin dudar en el corazón, sino confiando en que aquello que dice va a suceder, tendrá aquello que ha pedido. Por eso les digo que cuando ustedes oren, confíen que reciben y lo van a recibir las cosas que pidieron. Así es que todo eso está unido desde el verso 22. La fe declara, reciba, todo esto está unido en teniendo fe que viene por el oír la palabra, diciendo lo que Dios dice. Usted no puede tener fe en Dios fuera de saber lo que Él ha dicho o lo que Él dice. Puede tratar, pero no lo va a tener. La palabra es la clave de la manifestación del Espíritu. ¿Ha pensado en esto? Juan 14. Se supone que esté cerrando, pero Juan 14. La epístola. Juan 14, en el verso 21 dice, la persona que recibe mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La versión amplificada dice, me manifestaré a él, dejaré ser visto claramente por él y me haré claro a él. Seguimos leyendo
Verse 23, El Jesus verso said, "If a person 23, really Jesús loves me, he will dijo, keep my el que word. me ama, mi And my palabra Father will guardará love y mi him. Padre lo We'll come amará to him, and y we will make vendremos our a él y abode, our haremos place morada with en him. él. Whoever does El que not no love me me ama does no not guarda observe mis my teaching." palabras. The teaching Y which la you hear palabra and que heed habéis is oído not no es mine, mía, but comes from sino the del Father who Padre que me sent me. envió. I've told Os you he these dicho things estas while I cosas was with estando you, con but vosotros más. the El Spirit, Consolador, el whom Espíritu the Father will Santo, send a quien el Padre in my enviará en name, mi in my nombre, place to represent en me, el lugar and que me act on my behalf, representa will teach y you actuará por all mí. Él los things. enseñará todas las If you look over at cosas. John No, si buscan, ahora 16, si buscan Juan 16, when the Spirit of truth, cuando el the Espíritu de truth-giving verdad, Spirit comes, el he will guide you into the 16:13, truth. He venga, will le speak, guiará toda verdad, not speak his own porque message. no He will hablará tell what por he su hears propia from the cuenta, Father. sino que He will give hablará the message todo lo que that has been oyere given y to os him. hará saber He will las announce and cosas que declare to habrán de you the venir. things Él me that are to come. glorificará He porque will tomará honor de and lo, glorify de me lo mío because he will y take os lo of hará what is saber. mine and reveal it to you. Now Jesus just told what he would do. He said, Jesús "I will le estaba reveal diciendo myself." lo que iba a But hacer, if the que se iba a Holy revelar a sí Spirit is mismo. Si el sent not Espíritu of his Santo está own authority, enviado not no to por say su his propia own words, what's autoridad, he no sent para to do? decir He's sent sus to propias reveal palabras, lo Jesus. envió para All revelar a of the Jesús. works, the Todas las manifestations, obras, the las operations, the manifestaciones, las operaciones, administrations las of the Spirit administraciones del are for one Espíritu purpose, son and por un that is to propósito, y este manifest es and para reveal manifestar y Jesus, revelar a who Jesús, is the revelation of the quien Father. es la revelación del Padre. That's what we see. Eso es lo And que so he said, vemos. all of this Así es is que él centered dice, in, todas you estas cosas obey the están truth, centralizadas, que you ustedes obey the obedecen word, la verdad, I'm going la to send palabra. you Yo the les voy a Spirit, enviar el who is the Espíritu, truth-giving, que es la truth verdad, guide, the la guía guide de la into the truth. verdad, que And los when guía a you toda act verdad. Y on my cuando usted word, then the actúa en mi Spirit palabra, will entonces el manifest Espíritu me in your se midst. manifestará a mí en su presencia. See, well, you can't Usted separate no the puede authentic separar la operation and move of the autenticidad, la Spirit from the operación Word of God. auténtica y It el won't last movimiento very del long. Espíritu de la Sometimes the palabra Spirit de of God Dios. will move El Espíritu de Dios se puede as God mover wills in order to cause con His la Word to voluntad come de Dios to para que pass su and a palabra se promise to manifieste people. y le promete a But las if you're personas, not la promesa a founded las in the Word of personas. Si no God, está fundado those en la kind of palabra de moves Dios, of God will esos last. movimientos de Sometimes Dios they might go a year or duran two or por 3 or 1 o 4 or 2 o 5. 3 años o 4 o 5 y They luego either get strange or o se vuelven different extraños. spirits come in on it. Vienen People otros don't know. espíritus diferentes y que la gente But no the conoce. foundation of the Pero el Word never fundamento de leaves la us. palabra nunca And nos the Spirit of deja. God is Y el always Espíritu de Dios faithful to His es Word to siempre fiel a perform su it palabra para and move among manifestarla us. y So I moverse have en medio nuestro. Así es que yo expectation. tengo la I am expectativa. expecting Yo estoy manifestations en of la the Spirit in expectativa our de la midst manifestación at del Espíritu en medio unprecedented nuestro, levels and en un opportunities. nivel imprecedente, en Both oportunidades in quantity maravillosas, and in en quality, calidad y en demonstrations cantidad, of signs demostraciones and de wonders when señales Jesus y is maravillas manifest in donde our Jesús midst es because we manifestado are en medio de faithful to nosotros preach porque His word. somos fieles de predicar su palabra. Hallelujah. Aleluya. God gave us His Dios words nos to dio speak sus to natural palabras things, fig trees, para hablar mountains, a las winds, cosas waves. naturales, a los And He said, I vientos, won't a alter los the word árboles, that's a gone las forth out of my montañas. Y lips. dijo, yo no So voy a when you put alterar His aquello que word es on your lips, puesto en mi something going to boca. change. It's not Si going to usted be pone His sus word. palabras en su boca y Things algo are going to cambia, change to get in las line with cosas His van a word. cambiar para alinearse a su God palabra. gave us His Dios words nos to dio sus release the palabras blessing. para enviar la Matthew bendición. 6, it says He took those little Mateo fish. 6 I like dice que multiplying those fish. me He gustó said, como took those multiplicó little los fish, and what He do? He peces y que los blessed hizo, them. los And the bendijo. fish were Y multiplied. los The peces loaves se were multiplied. multiplicaron, He los panes blessed se the children. multiplicaron, Go through it and read the bendijo a los Beatitudes. niños. Read those things that He Lea said, talked about the blessing. What is that? sobre lo He's que habla saying de la that bendición, those diciendo, that are poor, you're aquellos que blessed. son pobres son Blessed. What's bendecidos. He doing? He's ¿Qué está changing your diciendo? Está circumstance. cambiando sus circunstancias, Changing it. está cambiando las bienaventuranzas, eso es a And lo He's que se given us the refiere. empowerment Y to Él do nos the ha dado same. el poder He para hacer preached lo the mismo. Él blessing by predicó la speaking it. We bendición can al speak the declararla. blessing Podemos in the hablar la face of the bendición al curse. enfrentar la By the maldición. strength and Al authority and frente the de la power of the bendición word, por we la speak to fortaleza y spiritual beings. autoridad y Luke hablamos chapter a 4, seres Jesus spoke to espirituales. Satan. He said, it Lucas is written, 4, it Él is le written, and he dijo a not only Satanás, said, it says, está and escrito, y Satan dice, departed, looking está for a better escrito, time y se that fue, never really Satanás se came. apartó buscando otro
otro nuevo momento que nunca llegó. Efesios 6:10 nos dice que tomemos la armadura de Dios como armas. ¿Cuáles son? El yelmo de la salvación.
que dice que somos nacidos de nuevo de la simiente incorruptible de la palabra de Dios, lo cual produce justicia. Nuestros lomos están cubiertos con la verdad. Estamos fundados en la verdad. Todo lo que hacemos en Dios tiene que estar colgado sobre la verdad. Nuestros pies están aprestados, están calzados con el apresto del Evangelio de la paz, de la verdad, buenas nuevas de Jesús. Y tenemos el escudo de la fe que viene por el oír de la palabra de Dios y sobre todas las cosas, el escudo de la fe. Entonces tenemos la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Esa espada del Espíritu es la palabra que Él le estimula, que Él le agita, que sale de usted, que se vuelve un arma fuera de su boca. Pueden ver en Revelación cuando Jesús dijo que en el lado estaba la palabra de Dios, pero de su boca salió la espada de dos filos para cortar, para destruir a sus enemigos. Gloria a Dios. Santiago 4:7 dice que resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Muchas personas piensan que resistir al demonio es hazañándole con el dedo diciendo te reprendo en el nombre de Jesús. Esos no son malas palabras, pero si no tienen el poder y la fortaleza y la palabra atrás de él, usted está tratando de usar una fórmula mágica para usarla y eso no es la palabra. Y el diablo no se mueve y le prueba, y él probó a Jesús no solamente una o dos veces, sino tres veces y le probará a usted. Hasta que usted continúe a estar firme en la palabra que está en su corazón, en su boca y en su corazón, en su boca y en su corazón, hasta que se vuelva una espada. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para bajar fortalezas, para desplomar fortaleza. Usamos la autoridad de la palabra de Dios para usar a huestes angelicales. Ministros espirituales, ángeles que se mueven a la palabra. Sabemos de Efesios capítulo 3 que nos dice que Dios, que Pablo dijo que a Pablo se le había confiado predicarle a los gentiles para ilustrarlos, para hacer claros a ellos cuál es el plan de Dios, del misterio que fue oculto a través de las edades y oculto hasta este momento en la mente de Dios, que creó todas las cosas por Cristo Jesús. Creó todas las cosas por la palabra, quien es Jesús. El propósito es que a través de la iglesia, la sabiduría de Dios en todos aspectos innumerables sea manifestada a las huestes celestiales angelicales. Ángeles que están esperando para saber qué está pasando, están esperando para ver qué más puede hacer esta palabra. Y ya estaban ahí cuando Él dijo, sea la luz. Y estaban ahí para ver qué va a hacer en ti, qué va a hacer por ti. Cuando usted habla esa montaña en su vida, cuando usted habla la palabra de Dios en autoridad, cuando usted va a ella y la pone en sus ojos, en su corazón, en su boca, y anticipa ver qué va a hacer cuando sale de su boca y usted la dirige con fe, usted la dirige con valentía, la dirige. Y usted dice, la fe en Dios y por la fe que está en su palabra, que usted pone en su corazón, la fe sale y usted cree y usted lo habla. Y cuando usted lo declara, los ángeles lo ven y entonces los ángeles dicen, eso es lo que se supone que haga con esa palabra. Aleluya. Aleluya. El Señor dijo que el débil diga, soy fuerte. Sea como Dios y llame cosas que no son. Las personas citan esa escritura en Romanos 4:17. No dice la escritura que diga que las cosas sean como Dios, que llama las cosas que sean como ya habían existido. Porque en Él ya han existido, Él ya lo ha declarado. Él ya puso fe para crearla, Él la plantó, ya la hizo, Él ya enderezó aquel problema, ya sanó aquel cuerpo, ya hizo todo. Y la palabra que Jesús hizo
Dijo que usted se puede parar firme en la misma justicia, en la misma santidad, en el mismo poder como Jesús lo fue y en su nombre para hablar la palabra de Dios del mismo modo que Dios habló antes de la fundación del mundo. Y en esa misma autoridad declarar lo que Dios declara y anticipar lo mismo que se manifieste por lo que ha dicho. Aleluya. Aleluya. Y seguir creciendo más en Él, creciendo más en la palabra. Dice, crees en Él, crees en Él. No porque lo dijiste esta vez no sucedió. No, deja que la palabra se reproduzca. Sé un imitador de Dios como hijos queridos. Que usted siga haciendo las cosas hasta que una vez finalmente sucede. Y usted dice, mira esto. Hágalo, sígalo haciendo hasta que nos veamos como Él. Proverbios 15. La lengua sana que está alineada con la palabra de Dios es un árbol de vida. Cuando decimos lo que Dios dice, nos pone de nuevo en el huerto donde estuvo Adán, nos pone donde estaba este árbol de vida, nos conecta con el mundo espiritual, el reino espiritual y nuevamente estamos haciendo lo que Adán se suponía que hiciera. Estamos guardando este árbol de vida. Aleluya. Atiende a mis palabras, dice él. Atiende a mis palabras. Atiende a mi árbol de vida. Guarda mi árbol de vida. Nosotros atendemos a ese árbol de vida. Nosotros guardamos dentro de nuestro corazón, en nuestras mentes, en nuestra alma, esos tesoros de la palabra de Dios. En Lucas 6 dice, un buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. No solo buenas palabras, sino buenas cosas. En hebreo, la misma palabra para palabras es cosas. Así es que la palabra de Dios se convierte en cosas. Si usted no, en Santiago 1:26, si usted no puede controlar su lengua, su religión es vana. Si usted no puede agarrar su lengua, amastrar su lengua, todo lo que dice es en vano, no va a hablar para usted. Usted puede decir, yo creo que Jesús sana el sano. No va a estar sanado con usted porque usted no puede controlar su lengua. Ese es un problema para las personas, el pueblo de la fe. Lo vemos en la palabra, pero no controlamos nuestra boca para decir lo que dice, así es que es en vano. Ven a esta iglesia y nos escucha predicar que estamos fuera de temor y no deja que salgan sus hijos, hablen con otras personas o se mezclen con otras personas. Es como viviendo en cavernas. Jesús dijo, sal al mundo y predica la palabra. Sal, sal, sal. Ve en fortaleza, ven osadía, ven valentía. Ve a todo el mundo, predica la palabra. El Salmo 141:3 dice, pon guarda en mis labios. Señor, ayúdame. Esa guarda es un testimonio del Espíritu Santo. En tu espíritu dice, oh, no digas eso. Y por último, Hebreos capítulo 3 nos dice que Jesús es algo serio. Jesús es el único hombre que estableció el pacto, lo echó en efecto, lo llevó a la muerte y se aseguró que todo fue distribuido apropiadamente. Él es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él vigila nuestras palabras y sobre toda palabra que decimos que esté en línea con su palabra. Él vigila para asegurarse que se manifieste. Él es la palabra hecha carne. Y Él ha sido hecho por nosotros sabiduría, ha sido hecho por nosotros justicia, ha sido hecho por nosotros santificados, separándonos de las cosas del mundo y redención. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra. Aleluya. Pongámonos de pie, hermanos. Gloria a Dios. Démosle a Dios alabanza, hermanos. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, te alabamos por tu palabra. Alabamos tu palabra, Señor.
Eso fue tan fuerte como el gas de mostaza. Gloria a Dios. Yo estaba levantando la mano y no me escogiste. ¿Por qué no me escogiste? Cuando tú estabas preguntando las secciones, buscando personas que contestaran. Porque tú puedes hablar el próximo domingo todo lo que tú quieras.